Muy buenas tardes, estimados contribuyentes, contadores públicos y abogados. Los saludo con mucho gusto. Hoy es día viernes 26 de enero del año 2024. Soy Alejandro Ponce Rivera, abogado fiscalista y penalista con una trayectoria personal profesional de más de 46 años. También soy director general de Defensa Fiscal Grupo Jurídico, una firma de abogados fiscalistas con cobertura nacional que fue fundada el 1 de julio de 1985, actualmente ya con una trayectoria profesional de más de 38 años, a través de los cuales en todos los casos, conforme a estricto derecho y con eficacia, hemos protegido, defendido y conservado el patrimonio, los negocios, el dinero y la libertad de nuestros clientes. También soy autor y coautor de 38 obras jurídicas, todas ellas en materia de defensa fiscal. En este video, estimados amigos, vamos a hablar de las graves consecuencias fiscales, patrimoniales, económicas y penales que el fisco puede aplicar a los contribuyentes que equivocadamente no llevan contabilidad. En el video anterior dijimos que conservar el patrimonio, negocios, dinero y libertad depende fundamentalmente de que el contribuyente lleve de manera completa, correcta y con veracidad su contabilidad, y que por el contrario, si el contribuyente equivocadamente no lleva contabilidad o la lleva de manera incompleta, incorrecta o con falsedades, el SAT está facultado para, en el momento que revise al contribuyente, descubrir esas irregularidades y como consecuencia de ello privarlo de su patrimonio, negocios, dinero y libertad. Pues en este video vamos a hablar de las graves consecuencias fiscales, patrimoniales, económicas y penales que el fisco puede aplicar y va a aplicar sin duda alguna a los contribuyentes que equivocadamente no llevan contabilidad, estando obligados a llevar contabilidad, ¿verdad? Que son desafortunadamente millones de contribuyentes. Bien, estimados amigos, en otro video, en el siguiente video, hablaremos de las consecuencias fiscales, patrimoniales, económicas y penales que el SAT puede aplicar a los contribuyentes que llevan su contabilidad de manera incorrecta, incompleta y con falsedades. Pero el día de hoy, en este video, hablaremos de las consecuencias que el fisco puede aplicar a los contribuyentes que de plano no llevan contabilidad, que son infinidad de contribuyentes. Muchos contribuyentes se enteran por primera vez de manera sorpresiva que no llevan contabilidad cuando les llega una vigilancia profunda o cuando les llega una visita domiciliaria o una revisión de gabinete, y en ese momento, cuando le solicitan al contribuyente, al contador público que lleva su contabilidad, que la exhiba, se encuentran con la desagradable sorpresa de que el contador público no llevaba la contabilidad. Consecuentemente, no la pueden exhibir. Por eso es importante que por tu propia seguridad, por tu propia conveniencia, ¿verdad?, te asegures desde ahora que tu contador público sí lleva tu contabilidad, ¿verdad? Para que si descubrieras que no la llevas, bueno, tengas tiempo para corregir esa anomalía que puede provocar que a futuro pierdas patrimonio, negocios, dinero y libertad. Bien, amigos, entonces consecuencias que se pueden y se van a aplicar a los contribuyentes que equivocadamente no llevan contabilidad. En primer lugar, por no llevar contabilidad, el contribuyente puede perder su libertad. La autoridad fiscal tiene facultades de comprobación para revisar que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales y cumplan con el pago puntual, correcto y total de las contribuciones a su cargo. Estas facultades de comprobación fundamentalmente son dos: la visita domiciliaria y la revisión de gabinete. Bien, si al practicar una visita domiciliaria o al llevar a cabo una revisión de gabinete para revisar si el contribuyente cumplió o no con la ley y pagó o no correctamente sus impuestos, la autoridad descubre
que el contribuyente no lleva contabilidad, que la alteró o que la destruyó. Todo esto lo descubre durante la práctica de una visita domiciliaria o de una revisión de gabinete. Ya está descubriendo que el contribuyente está en delito fiscal y en ese momento, durante la revisión fiscal, puede formular querella en contra del contribuyente revisado y sujetarlo a proceso si así lo considera prudente la Fiscalía General de la República. Se pueden cometer muchos delitos que pueden ser descubiertos cuando la autoridad practica visitas domiciliarias o revisiones de gabinete. Por ejemplo, uno de los delitos es ocultar total o parcialmente los libros, sistemas o registros contables, pero también se puede cometer el delito de, este delito de ocultar total o parcialmente los libros, sistemas o registros contables se sanciona con prisión de 3 meses a 3 años y se comete cuando durante la visita domiciliaria o la revisión de gabinete la autoridad le solicita al contribuyente su contabilidad y no entrega su contabilidad. Ya está configurado el delito y la autoridad ya puede en ese momento formular querella en contra del contribuyente revisado por no exhibir su contabilidad, por ocultarla. Vamos a compartir con ustedes un caso real que salió publicado en el portal de internet del SAT. En el portal de internet del SAT hay un apartado que se llama Acciones Penales del Fisco y en este apartado el SAT publica notas periodísticas que tienen que ver con denuncias penales en contra de contribuyentes por la comisión de delitos fiscales y ahorita vamos a compartir con ustedes 2 notas periodísticas de esta naturaleza. La primera nota periodística salió publicada en El Sol del Bajío el miércoles 18 de junio de 2018 en Celaya, Guanajuato, y se titula esta nota: Contador sujeto a proceso penal por ocultar contabilidad. Óiganlo bien, contador sujeto a proceso penal por ocultar contabilidad. Decíamos nosotros en el video anterior que desafortunadamente los contadores públicos no conocen Código Fiscal de la Federación y por ello este contador no sabía que ocultar la contabilidad al SAT es un delito fiscal. Entonces este contador, al estar siendo revisado, oculta su contabilidad al SAT y como consecuencia de ello el SAT formula querella en su contra. Vamos a ver lo que dice esta nota periodística, que dice: el contador también perdió juicio de amparo contra orden de aprehensión. Después de perder el juicio que promovió el profesor universitario Carlos en contra de la orden de aprehensión del 28 de abril de 2008, obsequiada por el Juzgado Sexto de Distrito en el estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, ahora enfrenta el proceso penal número tal por desocupar su domicilio fiscal sin presentar el aviso de cambio al RFC y por ocultar contabilidad derivado de la orden de visita tal girada a su nombre para comprobar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales por los periodos de 2004 y 2005. Cabe señalar que el mencionado profesionista, después de depositar una fianza de 10,000 pesos, acude a firmar cada semana al citado Juzgado Sexto de Distrito con el objeto de enfrentar en libertad el proceso penal. Las autoridades fiscales informaron que al catedrático se le notificó en su domicilio fiscal la orden de visita tal de fecha 4 de septiembre de 2007 y dicho profesionista, después de que recibió la notificación de la orden de visita, desocupó tal domicilio sin dar aviso a las autoridades fiscales y sin proporcionarles la documentación que le solicitaban, seguramente porque no tenía contabilidad, ¿verdad? Por lo que en el mes de febrero de 2008, presentaron formal denuncia en contra de ante la agencia del Ministerio Público de la Federación con sede en esta ciudad de Celaya
por los mencionados delitos de desocupar su domicilio fiscal sin presentar el aviso de cambio al RFC y por ocultar su contabilidad, y el Ministerio Público radicó la denuncia en la respectiva averiguación previa, girándose posteriormente la correspondiente orden de aprehensión, haciéndose efectiva después de un trabajo de inteligencia en forma conjunta por parte de la Secretaría de Hacienda, el agente del Ministerio Público Federal y la Agencia Federal de Investigación. Esto es, se logró la ubicación de la citada persona. Muy bien. Por los mencionados delitos, el contador público y abogado Carlos puede alcanzar una pena que va desde los 3 meses hasta los 3 años de prisión por cada delito, según los artículos 110 fracción quinta y 111 fracción 3 del Código Fiscal de la Federación. Aquí vemos cómo un abogado y contador y profesor universitario, después de que recibe una visita domiciliaria y después de que le piden su contabilidad, desocupa su domicilio, se desaparece y además lo hace sin que previamente hubiera entregado su contabilidad. Seguramente no la entregó porque no tenía contabilidad. Bueno, estos hechos dieron lugar a que la Secretaría de Hacienda formulara querella en contra de ese contador y abogado por el delito de ocultar contabilidad, delito que puede ser atribuido a cualquier contribuyente que cuando es sujeto de una visita domiciliaria o de una revisión de gabinete, cuando le pidan su contabilidad, no la entregue, y no la entregue como consecuencia de que no lleva contabilidad. Muy bien, vamos a ver otra nota periodística también de El Sol del Bajío del miércoles 5 de marzo de 2008, nota periodística titulada Dan auto de formal prisión a empresaria celayense el SAT. El juzgado quinto del distrito en el estado con sede en Celaya en días pasados dictó auto de formal prisión en contra de la licenciada en administración Yolanda, representante de la empresa Construcciones, al no haber entregado la documentación contable que le fue solicitada por la administración local de Auditoría Fiscal de Celaya. Aquí la contribuyente es una persona moral y su representante legal fue sujeta a proceso porque la persona moral, cuando le practican una revisión, no entrega la contabilidad. En efecto, a la empresa Construcciones, a través de la ahora procesada Yolanda, le fue solicitada diversa contabilidad por el año del 2003 relativa a los impuestos sobre la renta y al valor agregado por parte de la Administración Local de Auditoría Fiscal de Celaya, sin que dicha profesionista haya dado cumplimiento al requerimiento efectuado, cometiendo el delito de ocultamiento de contabilidad. Cabe señalar que la referida empresaria ya había sido detenida anteriormente cerca de su domicilio particular en el mes de marzo del año 2007 por el mismo delito, habiéndosele otorgado libertad provisional previo pago de una fianza. Ya había sido detenida previamente, seguramente porque le estaban revisando otro ejercicio, y cuando le pidieron la contabilidad del otro ejercicio, pues como no lleva contabilidad, no la entregó, y ahí se le formuló una primera querella. En una visita posterior le piden la documentación de otro ejercicio, no la proporciona porque no lleva contabilidad, y otra vez nuevamente se formula en su contra esta querella. Como vemos, no tener contabilidad va a provocar que cuando tú tengas una visita domiciliaria o una revisión fiscal, no entregues nada porque no tienes contabilidad. Seguramente para ese momento tu contador público ya te abandonó, ya no te contesta las llamadas, ya no te atiende, y entonces quien va a ir a la cárcel no es el contador que no llevó la contabilidad a pesar de que seguramente se le pagó, sino que el que se va a la cárcel es el contribuyente que no exhibió la contabilidad. Por eso es importante que los contribuyentes verifiquen, ahora que no hay una revisión fiscal, que sí tienen contabilidad, para que cuando llegue una revisión, si es que llega, puedan en ese momento entregar toda su contabilidad y no cometer este delito. También es delito destruir total o parcialmente los libros, sistemas o registros contables y la documentación relativa a los asientos contables. Este delito también se descubre durante el desarrollo de visitas domiciliarias y de revisiones de gabinete.
Al contribuyente le solicitan su contabilidad y este no la entrega, pero además no entrega la documentación diciendo que la destruyó, Eso se asienta en algún documento, en algún acta, o el mismo contribuyente en la revisión de gabinete por escrito manifiesta que no exhibe la contabilidad porque la destruyó total o parcialmente, ¿verdad? Y eso puede dar lugar a que sea procesado precisamente por este delito de destruir total o parcialmente los libros, sistemas o registros contables o la documentación relativa a los asientos contables. Vamos a ver un caso concreto que ocurrió en Campeche. El periódico Novedades Campeche del 25 de abril de 2008 publicó una nota periodística titulada Hacienda ejecuta a empresaria. Juez federal le dicta sentencia condenatoria por el delito fiscal de destrucción de contabilidad. De Lolita nadie se salva, así lo comprobó la empresaria Guadalupe, quien recibió una sentencia condenatoria del juez primero de distrito en el estado al hallarla penalmente responsable del delito de destrucción de contabilidad en perjuicio del SAT. Trascendió que el juez federal radicó el proceso penal a principios de 2007 contra Guadalupe como probable responsable del delito consistente en haber destruido las notas de venta que expidió durante un año con motivo de su actividad empresarial de venta de especialidades de mariscos. Esto fue detectado por el SAT cuando a través de una visita domiciliaria que le realizó la Administración Local de Auditoría Fiscal de Campeche, le requirió la presentación y entrega de todas y cada una de las copias de notas de venta expedidas en el año 2004. Sin embargo, no las pudo presentar ya que las había destruido, incurriendo con ello en la comisión del delito de destrucción de la contabilidad que motivó el proceso en su contra, que se originó cuando el Departamento Jurídico del SAT acudió ante la delegación de la PGR a denunciar los hechos. Durante el juicio, la procesada no pudo desvirtuar el caudal probatorio presentado con el pliego de consignación por el MP federal, que una vez valoradas por el juez de distrito, determinó que Guadalupe es penalmente responsable del delito fiscal de destrucción de contabilidad, por lo que se le impuso la pena de prisión prevista en el Código Fiscal de la Federación. Como vemos, si nosotros destruimos nuestra contabilidad, cuando nos practiquen una revisión fiscal, no la vamos a poder exhibir porque está destruida. Y si eso le manifestamos a la autoridad fiscal, le estamos dando herramientas para que formule en nuestra contra una querella por el delito de destrucción de contabilidad, y si no desvirtuamos esos señalamientos en el proceso penal, pues finalmente seremos sentenciados como culpables. Y el tercer delito que encontramos que se comete es el de no llevar los libros, sistemas o registros contables ni la documentación relativa a los asientos contables, ¿verdad? Aquí no únicamente no exhibimos la documentación, como en el primer caso, que es ocultar total o parcialmente los libros, sistemas o registros contables o la documentación relativa. Ahí, en ese caso, la autoridad pide los documentos y el contribuyente no los entrega. En el ejemplo que vimos, en el caso real que vimos, incluso el contador y abogado se cambió de domicilio sin avisar al RFC, se desapareció y no entregó, ¿verdad? En el caso de la empresaria de Celaya, simplemente no entregó lo que le pidieron. En este caso, en el de no llevar los libros, sistemas y registros contables, ni tener la documentación relativa a los asientos contables, en este caso, durante la visita domiciliaria o la revisión de gabinete, te piden tu contabilidad, tus documentos, y tú contestas expresamente: no llevo contabilidad, no llevo los libros, no tengo la documentación, no tengo. Expresamente, ahí se configura este delito y desde luego la autoridad podrá formular en tu contra la querella por la
comisión de no llevar contabilidad, por la comisión del delito de no llevar contabilidad. Queda clara la importancia de que llevemos contabilidad y la conservemos, porque si no llevamos contabilidad y no la conservamos, estimados amigos, está en juego nuestra libertad misma que podemos perder. Bien, vamos a ver otro caso relacionado con el delito de defraudación fiscal y delitos equiparados calificados. El delito de defraudación fiscal puede cometerse de manera simple y de manera calificada. Calificada cuando hay ciertas circunstancias que agravan el delito y que por eso lo convierten en defraudación fiscal o delitos equiparables calificados. Cuando la defraudación fiscal o los delitos equiparables son simples, la prisión es la prevista en el Código Fiscal de la Federación, máxima de 9 años de prisión en defraudación y equiparables simples. Pero si los delitos de defraudación fiscal y equiparables son calificados por existir ciertas circunstancias que agravan la comisión del delito, al ser calificado la pena aplicable se aumenta en una mitad. Por lo tanto, cuando el delito de defraudación fiscal y equiparables son calificados, la prisión puede ser hasta de 13 años y medio, ya no de 9 años, sino hasta de 13 años y medio. Bien, el Código Fiscal de la Federación señala con claridad que el delito de defraudación fiscal y los delitos equiparables a defraudación fiscal son calificados, entre otros casos, cuando el contribuyente no llevaba contabilidad, y en estos casos la pena aplicable se aumenta en una mitad. Por ejemplo, el contribuyente incurre en el delito de defraudación fiscal consistente en declarar falsamente en ceros. Durante el ejercicio sí tuvo operaciones, ¿verdad? Tuvo ingresos, realizó gastos y sí tenía que pagar impuestos, pero por ignorancia, por desconocimiento, él y su contador declaran en ceros como si no hubieran tenido un solo ingreso ni un solo gasto, ¿verdad? Esa declaración es en ceros y es defraudación fiscal porque se está engañando al fisco. Si al practicar la revisión de esta declaración falsamente en ceros en una visita domiciliaria o en una revisión de gabinete, el fisco descubre que sí llevaba contabilidad, bueno, la pena máxima que le puede imponer a este contribuyente que declaró falsamente en ceros es prisión hasta de 9 años. Pero si al practicar la revisión fiscal descubre que el contribuyente no solo declaró falsamente en ceros, sino que ni siquiera llevaba contabilidad, en este caso la pena que le puede aplicar la máxima es de hasta 13 años y medio. Y todo ello por no llevar contabilidad. Si el contribuyente cometió algún delito fiscal de defraudación o equiparable, por ejemplo, infló artificialmente el monto de las deducciones. Realmente sus deducciones eran de 1 millón, pero para no pagar impuestos, dedujo deducciones con importe de 2 millones de pesos. O realmente el contribuyente omitió ingresos, realmente obtuvo ingresos por 10 millones, pero para pagar menos impuestos no declaró ingresos por 10 millones, sino por 5 millones. O no presentó la declaración del ejercicio del impuesto sobre la renta por más de 12 meses, que eso es delito equiparable a defraudación fiscal. Bueno, en estos casos, si la autoridad al revisar al contribuyente, al practicarle la visita domiciliaria o la revisión de gabinete, descubre que además de que incurrió en estos delitos, sí lleva contabilidad, bueno, pues en estos casos la pena máxima que le puede imponer es la de prisión hasta de 9 años. Pero si aparte de cometió estas conductas delictivas, aparte de que omitió ingresos, de que infló artificialmente sus deducciones para disminuir la base gravable de manera ilegal, o aparte de que no presentó la declaración del ejercicio de ISR por más de 12 meses, aparte de eso tampoco llevaba contabilidad, entonces la pena aplicable es prisión hasta de 13 años y medio.
Vean ustedes cómo no llevar contabilidad provoca que si cometes defraudación fiscal o defraudación fiscal equiparable, en lugar de que te impongan la pena prevista para el delito de defraudación simple, te aumenten la pena hasta en una mitad. Y en lugar de estar en prisión hasta 9 años, estarías hasta 13 años y medio, y todo consecuencia de que no llevabas contabilidad. Bien, también la caducidad se ve afectada cuando el contribuyente no lleva contabilidad. La caducidad es el lapso que la autoridad tiene para revisar y cobrarle impuestos a un contribuyente, ¿verdad? El plazo normal de la caducidad es de 5 años, computados a partir de que se presentó la declaración del ejercicio. Una vez presentada la declaración del ejercicio del impuesto sobre la renta, la autoridad, por regla general, dispone de 5 años para revisar esa declaración, para ver si el contribuyente pagó correctamente o incorrectamente los impuestos a su cargo. Ese es el plazo de la caducidad. Sin embargo, si el contribuyente no lleva contabilidad, el plazo de la caducidad se duplica. El plazo de la caducidad ya no será de 5 años, sino que será de 10 años, cuando el contribuyente no lleve contabilidad no la conserve durante el plazo que establece el Código Fiscal de la Federación, y entonces la autoridad le podrá revisar los últimos 10 años, y todo por no haber llevado contabilidad. Esto le va a generar al contribuyente pérdidas económicas verdaderamente excesivas, con montos excesivos, porque suponiendo que por no llevar la contabilidad, estamos en 2024, la caducidad se va a 10 años, la autoridad le revisa a ese contribuyente el ejercicio de 2015 que debió declararse en 2016, y del 2016 al 2024 apenas van 8 años, claro que podría revisar, porque la caducidad por no llevar contabilidad se fue a 10 años. Bien, si el fisco le determina impuestos omitidos, le va a cobrar, óiganlo bien, actualización del 2015 o del 2015 al 2024, y le va a cobrar recargos del 2015 al 2024, con lo cual el crédito fiscal más actualización de 8 años, más recargos de 8 años, se va a las nubes. Y todo esto lo podrá hacer la autoridad fiscal, porque el contribuyente no llevó contabilidad, porque el contribuyente no llevaba contabilidad. Determinación presuntiva. Las autoridades fiscales podrán determinar presuntivamente la utilidad fiscal de los contribuyentes, sus ingresos y el valor de los actos o actividades por los que se deban pagar contribuciones, cuando no presenten los libros o registros de contabilidad, o no presenten la documentación comprobatoria de más del 3% de alguno de los conceptos de las declaraciones que se van a revisar. Llega una revisión fiscal, que puede ser una visita domiciliaria. Si llega una visita domiciliaria a un contribuyente, ya que entregaron la orden, van a solicitarle su contabilidad, y normalmente entre las primeras cosas que le piden son sus libros de contabilidad. ¿Podría usted proporcionarme sus libros de contabilidad iniciando la visita? De inmediato le van a pedir eso. El Código Fiscal establece claramente que cuando durante el desarrollo de una visita domiciliaria los visitadores soliciten al contribuyente visitado los libros y registros que formen parte de su contabilidad, el visitado deberá presentarlos de inmediato. Entonces, repito, llegó la visita domiciliaria, entregaron la orden, y de inmediato piden, entre otras cosas, al contribuyente: proporcióname por favor sus libros y registros contables. ¿Cuándo los debe proporcionar el contribuyente visitado? De inmediato. De inmediato. Y si en ese momento el contribuyente visitado no entrega libros y registros contables, la autoridad fiscal ya está facultada para
determinar presuntivamente los impuestos omitidos. Si el contribuyente revisado no presenta de inmediato libros y registros contables, la autoridad fiscal podrá determinar presuntivamente los ingresos, el valor de los actos o actividades y la utilidad fiscal del contribuyente, con lo cual el crédito fiscal que se determine será exageradamente cuantioso. Estimados contribuyentes, si en una revisión fiscal el crédito fiscal se determina con base en tus operaciones, con base en tu contabilidad, el monto del crédito fiscal que se determine a tu cargo será el justo, lo que realmente debes. Pero si durante una revisión fiscal, por no exhibir libros y registros contables de inmediato, ¿verdad?, la autoridad te determina el crédito fiscal de manera presuntiva, en este caso el monto del crédito fiscal que determine a tu cargo será exageradamente excesivo, muy superior al monto realmente omitido, porque la determinación presuntiva se establece de tal manera que los créditos fiscales que se determinen presuntivamente siempre sean exageradamente cuantiosos, muy superiores a los que realmente adeuda el contribuyente. Cuando te aplican la determinación presuntiva, te cobran de más y te pueden aplicar la presuntiva si no tienes contabilidad. De ahí la importancia de que tengas contabilidad. No deducibilidad de gastos cuando no se lleva contabilidad. La ley del impuesto sobre la renta señala que las deducciones deben estar, entre otros requisitos, deben cumplir con el requisito de que deben estar debidamente registradas en contabilidad. Si no llevas contabilidad, no puedes demostrar que tus gastos sí están registrados en contabilidad, y como no demuestras que tus gastos están registrados en contabilidad porque no llevas contabilidad, ninguno de tus gastos será deducible y la base gravable sobre la cual tendrás que pagar el impuesto sobre la renta será equivalente al total de ingresos acumulables. No hay deducciones porque no tienes contabilidad. Tus gastos no están registrados en contabilidad y por ello ningún gasto es deducible. Y esto es aplicable a personas morales, a personas físicas con actividades empresariales o servicios profesionales y a las personas físicas que obtienen ingresos por arrendamiento, que optan por llevar contabilidad y deducir sus gastos y que obviamente rechazaron aplicar la deducción ciega. Todo esto no tendrás deducciones porque no están registradas en contabilidad por no llevar contabilidad precisamente. Grave, gravísimo. El acreditamiento del IVA trasladado. Si el gasto no es deducible para efectos de ISR, el IVA trasladado no es acreditable. Si tus gastos, si la deducibilidad de tus gastos fue rechazada porque no llevas contabilidad y no demostraste que los gastos estuvieran registrados en contabilidad, tampoco es acreditable el IVA trasladado. ¿Sí está claro? Por tanto, si el gasto no es deducible para efectos del ISR por no estar registrado en contabilidad, esto último, porque el contribuyente no lleva contabilidad, en este caso el IVA trasladado en esos gastos no es acreditable. Y como no hay IVA acreditable, el contribuyente tendrá que pagarle al fisco todo el IVA que cobró, porque no puede disminuir ninguna cantidad de IVA acreditable. Bien, cuando el contribuyente en una revisión fiscal no exhibe su contabilidad, legalmente, esta es otra consecuencia, legalmente se considera que el contribuyente no registró en su contabilidad los depósitos en su cuenta bancaria. Bien, desde 2008 el Código Fiscal de la Federación dispone que legalmente se considera que el contribuyente revisado no registró en su contabilidad los depósitos en su cuenta bancaria cuando estando obligado a llevar contabilidad, el contribuyente no la presente o no la exhiba ante la autoridad fiscal
cuando ésta ejerza sus facultades de comprobación, cuando ésta le practique una visita domiciliaria o una revisión de gabinete. Empieza la revisión fiscal y la autoridad le pide al contribuyente: entrégame tu contabilidad. Y el contribuyente en la visita domiciliaria o en la revisión de gabinete no entrega su contabilidad. En ese momento la autoridad está facultada para considerar que el contribuyente no registró en su contabilidad los depósitos en su cuenta bancaria, contabilidad que estaba obligado a llevar. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda la gravedad de esta disposición vigente desde el año de 2008. Resulta que tenemos a un contribuyente que en X ejercicio fiscal, obtuvo ingresos por 10 millones de pesos. Todos los ingresos los facturó, motivo por el cual sus facturas llegan a 10 millones de pesos. Todo lo que cobró lo depositó en bancos, motivo por el cual sus depósitos bancarios son de 10 millones de pesos. Y finalmente, en su declaración del ejercicio, declaró ingresos por 10 millones de pesos. Obtuvo 10 millones de ingresos en depósitos bancarios, facturó esos 10 millones y esos 10 millones los declaró. Sin embargo, por el motivo que sea, probablemente porque el contador no llevaba contabilidad y cuando llega a la revisión se desaparece, cuando le piden su contabilidad al contribuyente, el contribuyente no puede entregar la contabilidad porque no la tiene. Entonces la autoridad, con base en esta disposición legal que entró en vigor en 2008, le puede decir al contribuyente: no te preocupes, mira, como no me estás entregando la contabilidad en una revisión fiscal, visita domiciliaria o revisión de gabinete, legalmente se establece en el Código Fiscal que podemos considerar que tú no registraste en tu contabilidad tus depósitos bancarios, no los registraste en contabilidad. Eso me autoriza la ley, el Código Fiscal, a considerar que no registraste en tu contabilidad tus depósitos bancarios. Como tu declaración la presentas con base en tu contabilidad y se considera que en tu contabilidad no registraste tus depósitos bancarios, significa que no declaraste los depósitos bancarios que tú tuviste. ¿Sí está claro? Entonces, a los ingresos que tú declaraste, ¿verdad?, le vamos a sumar los 10 millones de depósitos bancarios. Tú declaraste 10 millones más 10 millones de depósitos bancarios que no registraste en tu contabilidad. Tus ingresos totales son 20 millones de pesos. En ese momento el contribuyente podría decir: no, yo facturé 10 millones, tuve depósitos por 10 millones. Esos 10 millones los facturé y esos 10 millones facturados los declaré. Esos depósitos sí los registré en contabilidad. Bueno, enséñame tu contabilidad para que yo cheque que sí están registrados. No es que no tengo contabilidad. Pues entonces, como no me demuestras que los depósitos bancarios sí se registraron en contabilidad, porque no me estás mostrando tu contabilidad, legalmente se considera que tus depósitos bancarios no los registraste en tu contabilidad, y por eso el crédito que te voy a determinar va a comprender 10 millones de ingresos declarados más 10 millones de depósitos bancarios que no registraste en tu contabilidad. Y la única forma que yo como autoridad tengo para no poner que omitiste tus ingresos de 10 millones por depósitos bancarios, la única forma que tienes es: muéstrame tu contabilidad para demostrarme que tus depósitos bancarios sí los registraste en tu contabilidad. Pero si el contribuyente no tiene contabilidad, no podrá desvirtuar esa irregularidad y la autoridad le podrá duplicar injustamente sus ingresos, todo porque el contribuyente no cuidó que sí llevara contabilidad. Cuando ya te determinó la autoridad fiscal los impuestos omitidos en una revisión fiscal, visita domiciliaria o revisión de gabinete, te va a imponer multas, y el monto de la multa depende de en qué momento pagues. Por ejemplo, si durante el desarrollo de la visita domiciliaria o la revisión de gabinete, antes de que se levante el acta final o antes de que te notifiquen el oficio de observaciones,
tú pagas los impuestos omitidos más accesorios, actualización y recargos, ¿verdad? La autoridad te va a imponer una multa del 20% del impuesto histórico omitido, de los impuestos históricos omitidos. Si tú pagas los impuestos que la autoridad te determina como omitidos después de que se levantó el acta final en la visita domiciliaria o después de que se te notificó el oficio de observaciones en una revisión de gabinete, pero antes de que te notifiquen el crédito fiscal, la autoridad te va a imponer una multa equivalente al 30% de los impuestos históricos omitidos. Y en el tercer caso, si no pagas ni antes ni después del acta final o del oficio de observaciones los impuestos que la autoridad te determinó como omitidos, entonces te van a notificar el crédito fiscal y en el crédito fiscal ya vendrán las multas equivalentes al 55% del impuesto histórico omitido, ¿verdad? ¿Sí está claro? Bien. Ahora, si durante la visita domiciliaria la autoridad descubrió que no tenías contabilidad total o parcialmente y que consecuentemente no la exhibiste, eso es una agravante, El Código Fiscal de la Federación claramente indica que es agravante en la comisión de una infracción cuando en una revisión fiscal, visita domiciliaria o revisión de gabinete, el contribuyente no exhiba total o parcialmente su contabilidad por haberla destruido, caso en el cual se le aplicará a ese contribuyente un aumento de multa del 60% del monto de las contribuciones históricas omitidas. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda la gravedad de esta disposición. Si durante la revisión de gabinete o la visita domiciliaria se determina que el contribuyente omitió impuestos históricos de 1.000.000 de pesos, ¿verdad? Obviamente la autoridad le va a cobrar el 1.000.000 de impuestos históricos más actualización y recargos. Ahora bien, si el contribuyente revisado sí llevó contabilidad, la autoridad vio que sí llevó contabilidad, las multas que le va a aplicar por ser 1.000.000 de pesos el impuesto histórico omitido serían, si se corrige antes del acta final o antes del oficio de observaciones, las multas serían de 200,000 pesos, el 20% de 1.000.000. Si se corrige después del acta final o después del oficio de observaciones, las multas serían de 300,000 pesos, el 30% de 1.000.000. Y si no se corrige y la autoridad le notifica los créditos fiscales, las multas ya vendrán en cantidad de 550,000 pesos, 55% de los impuestos históricos omitidos. Pero si el contribuyente revisado no llevaba contabilidad y la autoridad se da cuenta de que no llevaba contabilidad, entonces se le aplicarán multas con los importes totales siguientes, ¿verdad? Si se corrige antes del acta final o antes del oficio de observaciones, le impondrán la multa de 200,000 pesos más el aumento de 600,000 pesos, por lo que tendrá que pagar 800,000 pesos. Si el contribuyente paga después del acta final o después del oficio de observaciones, pagará la multa del 30%, 300,000 pesos, más el aumento del 60%, 600,000 pesos, en total pagará 900,000 pesos. Y si no se corrige antes de que le notifiquen el crédito y el crédito se le notifica, ya vendrán multas equivalentes al 55%, 550,000 pesos, más el 60% del aumento de multas, 600,000 pesos, por lo que tendrá que pagar multas y aumentos de multas en cantidad de 1.150.000 pesos, incluso superior al monto total de los impuestos históricos omitidos, y todo esto por no llevar contabilidad. Como vemos, estimados amigos, no llevar contabilidad le sale carísimo, carísimo al contribuyente. Bien. Cuando durante una revisión fiscal el contribuyente no exhibe su contabilidad, sea visita domiciliaria o sea revisión de gabinete, la autoridad fiscal está autorizada legalmente a llevar a cabo el aseguramiento precautorio de los bienes o de la negociación del contribuyente revisado.
Si en una revisión fiscal te piden tu contabilidad y tú no la entregas totalmente, esto es, si tú incumples total o parcialmente en entregar tu contabilidad, ya la autoridad está legalmente autorizada para asegurar tus bienes o asegurar tu negociación, y todo por no exhibir tu contabilidad. Obviamente, si tú no llevas contabilidad, cuando te practiquen una revisión fiscal, no vas a poder entregar tu contabilidad. Y al no entregar tu contabilidad, la autoridad hacendaria ya estará legalmente facultada para asegurar tus bienes o incluso tu negociación. Y hay un orden para asegurarte. La ley, el Código Fiscal de la Federación establece que el aseguramiento precautorio se sujetará al siguiente orden. En primer lugar, te va a asegurar los depósitos bancarios. Y si te aseguran los depósitos bancarios, el negocio ya no podrá seguir operando, porque no podrá ingresar a tu cuenta bancaria ningún depósito, porque está inmovilizada tu cuenta bancaria. No podrás seguir operando tu negocio, y todo porque no entregaste contabilidad en una revisión fiscal. En segundo lugar, te pueden asegurar las cuentas por cobrar, los créditos de inmediato y fácil cobro a cargo de entidades y dependencias de la Federación, estados o municipios, y de instituciones o empresas de reconocida solvencia, lo que le va a quitar al contribuyente, lo que le va a quitar a tu negocio, solvencia y liquidez para seguir operando. Porque por no entregar tu contabilidad, la autoridad puede asegurar tus cuentas por cobrar, o lo que te deben dependencias del gobierno o empresas particulares. No entregas tu contabilidad, la autoridad que está revisando tu contabilidad detecta que hay cuentas por cobrar y que además hay empresas que te deben. Supongamos que descubren que alguna dependencia del gobierno te debe 3 millones de pesos, ¿sí? Bueno, pues por no haber proporcionado tu contabilidad, la autoridad puede asegurar ese cobro de 3 millones de pesos que te debe una dependencia gubernamental. Y entonces ya no te va a pagar a ti la dependencia del gobierno, sino que le va a pagar al SAT. Descubre la autoridad hacendaria que Telmex te debe 5 millones de pesos por no entregar tu contabilidad. La autoridad hacendaria puede indicarle a Telmex que los 5 millones se los entregue a la autoridad hacendaria, con el apercibimiento de que si te los entrega a ti Telmex, tendrá que entregarle a la autoridad otros 5 millones de pesos. Y desde luego, si te embargan las cuentas por cobrar o los créditos que tienes a favor de tus deudores, obviamente eso le va a quitar liquidez a tu negocio y va a obstaculizar, o de plano va a impedir que tu negocio siga operando. También te pueden asegurar la negociación en su conjunto con todo lo que de hecho y por derecho le corresponda. Y si te aseguran tu negociación por no haber exhibido tu contabilidad, te quitarán el control de tu negocio y se lo van a dar el control al interventor con cargo a la caja que designe la autoridad fiscal, o al interventor administrador que designe la autoridad hacendaria, quienes son los que van a tomar las decisiones en tu negocio, aparte de que ellos van a cobrar ingresos por su interventoría. ¿Sí está claro? Por ser interventores con cargo a la caja o interventores administradores. Ahí prácticamente tú estarás de adorno, porque quien va a manejar tu negocio son los interventores que designe el fisco, y todo por no haber llevado contabilidad. También te pueden asegurar otros bienes muebles, por ejemplo, las mercancías, ¿verdad? Mercancías que una vez que son aseguradas, tú ya no podrás vender, aunque te dejen a ti en calidad de depositario esa mercancía asegurada, porque si tú dispusieras y vendieras la mercancía asegurada, incurrirías sin duda alguna en el delito de depositaría infiel, cuya pena máxima puede ser hasta de 9 años de prisión si el valor de la mercancía asegurada que vendiste excede de
200,030 pesos, ¿sí? Y todo esto por no llevar contabilidad. Pero también te pueden asegurar la maquinaria, y una vez que está asegurada la maquinaria, la autoridad puede hacer una remoción de depositario. Supongamos que cuando te embargan la maquinaria te designan a ti como depositario, pero a los 2 meses te remueven como depositario y nombran a otro como depositario, motivo por el cual sustraen de tu negocio la maquinaria, y como sustraen la maquinaria ya no puedes seguir fabricando tus productos, interrumpen la producción, interrumpen la operación del negocio y el negocio deja de operar. ¿Sí está claro? Y todo esto, estimado contribuyente, surgió o ocurrió porque tú no llevabas contabilidad, y por no llevar contabilidad no se la entregas a la autoridad durante una revisión fiscal. También, si durante una revisión fiscal no entregas la contabilidad que te solicitan las autoridades fiscales en la revisión, en la visita domiciliaria o en la revisión de gabinete, eso puede dar lugar a que la autoridad te imponga una multa por no proporcionar tu contabilidad. Si el contribuyente revisado en una visita domiciliaria o revisión de gabinete no proporciona la contabilidad o parte de ella, incurre en infracciones previstas en la fracción 1 del artículo 85 del Código Fiscal de la Federación, infracciones que se sancionan con la multa mínima de 22,400 pesos. Pero si el contribuyente incurre en 2 o más infracciones de las previstas en la fracción 1 del artículo 85 del Código Fiscal de la Federación, después de que la autoridad fiscal te notifique la segunda multa, el SAT podrá restringirte temporalmente el uso del certificado de sello digital para expedir comprobantes fiscales digitales por internet, por lo que ya no podrás seguir expidiendo estos comprobantes fiscales, no podrás enajenar tu mercancía, no podrás prestar tus servicios, no podrás obtener ingresos, y tu negocio dejará de operar y de obtener ingresos. Y todo esto ocurrió porque no le proporcionaste en 2 ocasiones tu contabilidad a la autoridad fiscal durante la práctica de visitas domiciliarias o de revisiones de gabinete. Y obviamente no proporcionaste tu contabilidad porque no tenías contabilidad, porque no llevabas contabilidad. Veamos nada más la importancia de tener contabilidad. Bien, ahora, si el contribuyente no subsana o desvirtúa la irregularidad que se le atribuye en el plazo de 40 días hábiles que contempla el Código Fiscal de la Federación, el SAT dejará sin efectos el certificado de sello digital para expedir comprobantes. Recuerda que primero te restringió temporalmente el uso de tu certificado de sellos digitales para expedir comprobantes fiscales. Si en 40 días no desvirtúas o subsanas la irregularidad de que no diste tu contabilidad en una revisión fiscal, ¿verdad?, la autoridad fiscal dejará sin efectos tu certificado, y una vez que dejó sin efectos tu certificado de sello digital para expedir comprobantes, el SAT también podrá dejar sin efectos tu certificado de firma electrónica avanzada, o cuando tengas que renovar tu firma electrónica avanzada, el SAT no te la va a renovar precisamente porque no tienes sello digital para expedir comprobantes fiscales, con lo cual, al no tener firma electrónica avanzada, no podrás realizar todos los trámites fiscales que requieres de llevar a cabo. Por ejemplo, sin firma electrónica avanzada, puedes entrar a tu buzón tributario con la contraseña, pero no puedes enviar documentos al SAT. O sea, ya sin firma electrónica avanzada, tu funcionamiento como contribuyente queda parcialmente inhabilitado. Ahora,
Una vez que ya no tienes firma electrónica avanzada, el fisco también te puede dejar sin efectos tu contraseña o cuando se venza tu contraseña, como no tienes firma electrónica avanzada, ya no podrás pedir la renovación de la contraseña, porque para pedir la renovación de la contraseña o clave CIEC es menester que tengas firma electrónica avanzada. Recordemos que la contraseña, de acuerdo a la resolución miscelánea fiscal, tiene una vigencia de 4 años y, por tanto, la contraseña hay que estarla renovando cada 4 años. ¿Sí está claro? Si el contribuyente no tiene firma electrónica avanzada, no podrá renovar su contraseña, y sin firma electrónica avanzada y sin contraseña, el contribuyente fiscalmente será como un muerto en vida y no podrá realizar ningún trámite. No podrá ni siquiera ingresar al portal de internet del SAT, y todo este calvario lo va a vivir por no haber proporcionado en 2 ocasiones su contabilidad durante una visita domiciliaria o durante una revisión de gabinete. Actualmente, aunque la resolución miscelánea fiscal dispone en sus reglas que la contraseña tiene una vigencia de 4 años y que transcurrido ese plazo el contribuyente tiene que renovarla, al día de hoy el SAT afortunadamente todavía no aplica con energía y con contundencia dicha regla de carácter general, pero cuando la aplique con rigor, que no tarde en aplicarla con rigor, los contribuyentes que no tengan certificado de sellos digitales para expedir comprobantes, que no tengan fiel, tampoco tendrán contraseña y serán, repito, fiscalmente como muertos en vida. Beneficiario controlador, estimados amigos. Desde el año de 2022 el Código Fiscal de la Federación dispone o se refiere a los beneficiarios controladores de las personas morales y explica qué se entiende por beneficiario controlador. También desde 2022 el Código Fiscal de la Federación indica que las personas morales están obligadas a obtener y conservar como parte de su contabilidad y a proporcionar al SAT, cuando dicha autoridad así lo requiera, la información fidedigna, completa y actualizada de sus beneficiarios controladores. Vemos cómo la información de los beneficiarios controladores de una persona moral forma parte de la contabilidad de la persona moral. Y finalmente, el Código Fiscal de la Federación desde el año 2022 dispone que la información de los beneficiarios controladores deberá mantenerse siempre actualizada. Esto es, con el transcurso del tiempo puede darse el caso que alguien que era beneficiario controlador, a partir de ahora ya no lo sea. Hay que actualizarlo, decir que este ya no es beneficiario controlador. O al contrario, alguien que no era beneficiario controlador, a partir de hoy sí reúne las características de beneficiario controlador. Hay que informarlo, o sea, hay que tener la información actualizada de quiénes son beneficiarios controladores de una persona moral momento a momento, y cuando haya cambios hay que actualizar la información fidedigna, completa de los beneficiarios controladores de la persona moral. Ahora vamos a ver las infracciones y sanciones a las que se puede hacer acreedora a la persona moral que no cumpla con las obligaciones del beneficiario controlador que hemos mencionado con antelación. Primera infracción: no obtener, no conservar o no presentar la información de los beneficiarios controladores es una infracción que se sanciona con multa de 1,5 millones de pesos a 2 millones de pesos por cada beneficiario controlador que forme parte de la persona moral. Si la persona moral tuviera 3 beneficiarios controladores y no obtuvo, ni conservó, ni presentó la información de esos 3 beneficiarios controladores, las multas que se le aplicarían serían de 4,5 millones a 6 millones
de pesos. Y oigan, estimados amigos, son pocas las personas morales que han cumplido la obligación de designar conforme a estricto derecho a sus beneficiarios controladores. Y de los que han designado beneficiarios controladores, todavía es más reducido el número de quienes los han designado correctamente. Muchas personas morales que supuestamente ya designaron a beneficiarios controladores lo hicieron mal. Y el fisco lo puede descubrir, y si lo descubre, habrá multas millonarias. Por lo pronto, si no se obtiene, no se conserva o no se presenta la información de los beneficiarios controladores, por beneficiario controlador la multa será de 1,5 millones a 2 millones de pesos. Otra infracción: no mantener actualizada la información relativa a los beneficiarios controladores es una infracción que se sanciona con multa de 800,000 pesos a 1 millón de pesos por cada beneficiario controlador que forme parte de la persona moral. Vean nada más. Y por último, presentar la información de los beneficiarios controladores de forma incompleta, inexacta, con errores o en forma distinta a lo señalado en el Código Fiscal de la Federación es una infracción que se sanciona con multa de 500,000 pesos a 800,000 pesos por cada beneficiario controlador que forme parte de la persona moral. Y repito, la inmensa mayoría de las personas morales no ha cumplido correctamente con las obligaciones relacionadas con el beneficiario controlador. La mayoría ni siquiera tiene designado a los beneficiarios controladores, y las personas morales que supuestamente se han designado a sus beneficiarios controladores lo han hecho de manera equivocada, la inmensa mayoría, ¿verdad? Motivo por el cual las personas morales corren peligro de que el SAT les imponga las multas millonarias aludidas por cada uno de los beneficiarios controladores que forme parte de ellas, lo que sin duda alguna llevará a la quiebra a la mayoría de las personas morales a quienes se les impongan esas multas millonarias. En Defensa Fiscal Grupo Jurídico estamos capacitados y podemos asesorarte fiscalmente para que cumplas puntualmente con las obligaciones de las personas morales relacionadas con los beneficiarios controladores, evitando así que te impongan las multas millonarias aludidas y evitando así que pierdas el patrimonio de tus personas morales. Fundamentalmente podemos dar dos servicios. Si no has designado beneficiarios controladores, nosotros podemos ayudarte a que lo hagas conforme a estricto derecho, evitando que te impongan multas fiscales a futuro. Y si ya te designaron beneficiarios controladores, nosotros podemos hacer una revisión para ver si esa determinación fue correcta, y si no, se corrige. Todo esto encaminado a que no te multen. Recuerda que si tú designas equivocadamente a los beneficiarios controladores, la multa aplicable sería de 500,000 a 800,000 pesos por cada beneficiario controlador que forme parte de la persona moral. Bien, estimados amigos, responsabilidad solidaria del representante legal de las personas morales por no llevar contabilidad la persona moral. Cuando la persona moral no lleva contabilidad, la oculta o la destruye, sus representantes legales, administrador único o miembros del Consejo de Administración son responsables solidarios con la persona moral, por lo que el fisco podrá cobrarles a los representantes legales el monto del crédito fiscal que la persona moral no pueda pagar por no ser solvente. Y los representantes legales tendrán que pagar esa parte que no pudo pagar la persona moral, y los representantes legales responden solidariamente con todo su patrimonio personal, y todo esto ocurrirá porque la persona moral no llevaba contabilidad, la ocultó o la destruyó. Vean ustedes si no es cierto que conservar nuestro patrimonio, negocios, dinero y libertad depende de que los contribuyentes sí lleven correctamente su contabilidad.
Responsabilidad solidaria de los socios o accionistas de personas morales. Cuando la persona moral no lleva contabilidad, la oculta o la destruye, sus socios o accionistas son responsables solidarios con la persona moral en la parte en la que la persona moral no pueda pagar los créditos fiscales que se determinen a su cargo, por lo que el fisco podrá cobrarles a los socios o accionistas el monto del crédito fiscal que la persona moral no pueda pagar, aclarando que los socios o accionistas responden solidariamente hasta el porcentaje de participación que tenían en el capital social de la persona moral durante el ejercicio fiscal en el que se causaron las contribuciones omitidas. Vamos a poner un ejemplo. Si en el ejercicio fiscal en el que se causaron los impuestos omitidos, el socio participaba con un 10% en el capital social de la persona moral, 10% que ascendía a 5,000 pesos, ya que el capital social de la persona moral era de 50,000 pesos, ¿verdad? Si actualmente el importe adeudado por la persona moral, que la persona moral no pudo pagar, asciende a 10 millones de pesos, el socio tendría que pagar el 10% de ese adeudo. Es decir, el socio tendrá que pagar 1,000,000 de pesos, aunque su aportación en el capital social haya sido de solo 5,000 pesos, porque no responde en proporción al monto que tenía su aportación en el capital social, sino en proporción al porcentaje de su aportación al capital social. ¿Sí está claro? Y el socio tendrá que responder solidariamente todo, porque la persona moral no llevaba contabilidad. Esto va a ocurrir de la siguiente manera. Llega una visita domiciliaria a una persona moral y la persona moral no entrega su contabilidad, manifestando que no llevaba contabilidad de por sí, o la oculta, se la piden y no la entrega, o contesta que la contabilidad se destruyó. Una vez que se levante en la visita domiciliaria o en la revisión de gabinete una constancia en la que la persona moral reconozca que no llevó contabilidad, o que la está ocultando, o que la destruyó, cuando se determine el crédito fiscal, si la persona moral no pudiera pagar ese crédito fiscal por ser insolvente, el fisco ya podrá irse contra el representante legal, que responde con todo su patrimonio, y contra los socios, que responden en proporción al porcentaje del capital social, en proporción al porcentaje de su participación en el capital social en el ejercicio en el que se generaron los impuestos omitidos, ¿verdad? Cobrando esa parte que la empresa no pudo pagar. Todo esto, estimados amigos, gracias a que la persona moral no llevaba contabilidad. Como vemos, es totalmente cierto el señalamiento de que si no de que conservar nuestro patrimonio, negocio, dinero, libertad, depende fundamentalmente de que llevemos contabilidad, y de que cuando no llevamos contabilidad se incrementan considerablemente las probabilidades de que perdamos a futuro nuestro patrimonio, negocios, dinero y hasta nuestra libertad. Finalmente, vamos a mencionar algunas infracciones formales y sanciones aplicables a los contribuyentes que no llevan contabilidad. Pero esto es lo menos importante. Estos son centavos. Esto no es importante. Sin embargo, lo vamos a mencionar. No llevar contabilidad configura una infracción que se sanciona con multa de 1,960 pesos a 19,530 pesos. No llevar algún libro o registro especial es una infracción que se sanciona con multa de 430 pesos a 9,760. No cumplir con las obligaciones sobre evaluación de inventarios, que eso forma parte de la contabilidad, se sanciona con multa de 430 pesos a 9,760.
no llevar el procedimiento de control de inventarios, que también forma parte de la contabilidad, se sanciona con multa de 430 pesos a 9,760. No conservar la contabilidad a disposición de las autoridades por el plazo que establece el Código Fiscal de la Federación configura una infracción que se sanciona con multa de 1,190 pesos a 15,600. No proporcionar la contabilidad o parte de ella durante una revisión fiscal configura una infracción que se sanciona con multa de 22,400 pesos a 67,210 pesos. Y no ingresar la información contable a través de la página de internet del SAT configura una infracción que se sanciona con multa de 7,110 pesos a 21,310 pesos. Como vemos, estas últimas multas de forma son centaveras, nada comparado con el daño que te pueden hacer si la autoridad te aplica todas las graves consecuencias que hemos mencionado con antelación. Bien, estimados amigos, en Defensa Fiscal Grupo Jurídico tenemos una trayectoria profesional de más de 38 años ayudando a los contribuyentes a cumplir puntualmente con todas sus obligaciones fiscales y desde luego ayudándolos a que lleven y conserven su contabilidad conforme a estricto derecho, con la finalidad de proteger y conservar por siempre su patrimonio, negocios, dinero y libertad. Si tú o tus empresas te percatas de que no llevan contabilidad, ¿verdad? Podemos trabajar en equipo con tus contadores públicos para resolver favorablemente esta grave irregularidad que, de persistir, podrá provocar que en los próximos años pierdas totalmente tu patrimonio, negocios, dinero y hasta tu libertad. Desde hace más de 30 años tenemos clientela en todo el territorio nacional y desde hace más de 30 años trabajamos en asociación con contadores públicos de todo el país. Estamos a tus órdenes. Sin compromiso puedes comunicarte con nosotros al número de teléfono 22 22 43 22 11 y a la dirección de correo electrónico dep-fiscal@yahoo.com.mx, datos de contacto que dejamos en pantalla. Si te resultó interesante y útil la información que compartimos en este video, dale like, para eso ayudará a que este video llegue a más personas, y también comparte este video con todos tus contactos, con todos tus amigos y en todas tus redes sociales para que esta información de calidad llegue a más mexicanos, pues entre más mexicanos conozcamos esta importantísima información, más probabilidades tendremos de conservar nuestro patrimonio, negocios, dinero y libertad, y como consecuencia de ello, más probabilidades tendremos de salvarnos como pueblo, de tal manera que en los próximos años los mexicanos estemos en condiciones reales de llevar por siempre una existencia digna de seres humanos, una existencia digna de hijos de Dios. En el próximo video te compartiremos información interesante, información de suma importancia e interés. No te pierdas nuestro próximo video. Ten un excelente día. Sean ustedes muy felices.